La debida diligencia basada en riesgo, pues es algo de lo cual muchos de ustedes han escuchado. De hecho, algunos de ustedes tienen algunos procedimientos en ejecución, tienen una llamada matriz, ¿verdad?, que determina un nivel de riesgo, y también están en contexto de que a los clientes no todo se les trata de la misma manera. Y esto me lleva a tres conceptos importantes que debemos de entender. Lo primero es qué es debida diligencia, porque creo que ahí siempre hay una confusión. Lo segundo es qué es un enfoque basado en riesgo. Y lo tercero, qué es una matriz de riesgo. ¿Okay? Esos son tres conceptos con los cuales me permito iniciar esta presentación. Bueno, debida diligencia se define como el conjunto de procedimientos, políticas y gestiones mediante el cual los sujetos obligados establecen un adecuado conocimiento de sus clientes y relacionados. De manera me quiero detener allí en relacionados, de manera muy explícita. Siempre la ley ha llevado a la obligatoriedad de conocer también y hacer debida diligencia a los empleados, colaboradores en general. Otras normativas sectoriales, se habla también de proveedores, ¿sí? Y hay normativas también especiales vinculadas a la idoneidad inclusive de los socios y de las posiciones críticas, como es el caso de la superintendencia de banco, en donde usted tiene que hacer una evaluación de idoneidad, que te lleva a ese concepto de relacionado, inclusive llevarlo a un plano de conocer también a los socios, lo cual también es una muy buena práctica. En otras latitudes, en otros países, hablamos de conocer al relacionado, es decir, todo lo que conlleve, lo que traiga un riesgo a la institución, pues debe ser conocido y debe de ser identificado, debe ser depurado y debe de, sobre todo, identificarse qué riesgo trae a la organización. Entonces habla de actuales y potenciales beneficiarios finales y las actividades que realizan. Entonces debemos conocer a los relacionados, conjunto de procedimientos, políticas y gestiones. La experiencia es que existe mucha confusión entre el término debida diligencia y conozca a su cliente. Y aquí muestro como nos mostraban en los colegios, ¿verdad? En la matemática, los subconjuntos, los conjuntos, etc. Realmente la pregunta aquí es, ¿quién contiene a qué? ¿La conozca a su cliente está dentro de la debida diligencia? ¿O la debida diligencia está dentro del conozca a su cliente? Conozca a su cliente, conozca a su proveedor, conozca a su empleado. Es el punto de partida, más no engloba todo lo que es una debida diligencia. Yo quiero que aquí me entiendan bien. Llenar un formulario, pedir unos requisitos documentales, no es el fin, ni siquiera es el medio, es el inicio. El inicio de la debida diligencia es cuando usted se presenta, es la carta de presentación, que yo no lo conozco, entonces el primer paso, pues vamos a conocerlo, y eso se hace a través del proceso de formulario de conozca a su cliente, que también conllevan documentos que deben de ser soportados. Su cédula, su registro mercantil, quiénes son sus socios, cuál es la procedencia de sus fondos, entre otros. Así que aquí quiero que tengamos claro ese primer punto. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces entendemos que llenando un formulario ya cumplimos. Realmente no es así. El segundo concepto que quiero con ustedes compartir es que es un enfoque basado en riesgo. ¿Qué conlleva un enfoque basado en riesgo? Dice, se debe desarrollar matrices de evaluación con un enfoque basado en riesgo o de identificar
medir y mitigar el riesgo inherente al que se ven expuestas en razón de los factores de riesgo y de los riesgos asociados. Ahorita vamos a hablar de qué son factores de riesgos. Tomando en cuenta los productos y servicios que oferta usted, oiga bien, debe de tomar en cuenta los productos y servicios que oferta, la zona geográfica en la que tiene presencia, las actividades económicas con las cuales usted trata a sus clientes, cuáles son su core business. Muchas veces los corredores tienen un foco muy particular. Nosotros hemos auditado varios corredores y siempre vemos una cierta tendencia, ¿no? Nosotros somos fuertes en zona franca, otros son fuertes en turismo. Hay algunos que son inclusivos en temas en conductores, ¿sí? Bueno, hay uno muy diversificado, ¿no? Pero a veces hay una cierta tendencia, ¿no?, dentro de la cartera. Los tipos de clientes con los que trata, así como cualquier otro factor que le identifique, a fin de determinar el nivel de riesgo al que se expone en consecuencia y establecer el tipo de debida diligencia que va a realizar. Entonces, oigan bien los elementos importantes que aquí vemos. Debe de tomar en cuenta sus productos y servicios, la zona geográfica en la que usted tiene presencia o con los clientes que trata, por ejemplo, y los demás factores. Eso significa que la matriz de riesgo de la empresa A no necesariamente le va a servir a la matriz de riesgo de la empresa B. A no va a ser el B. Mucho menos vamos a traer una matriz de riesgo del sector bancario o del sector bursátil y la vamos a entrar aquí. Y entrando un par de preguntas en unos campos, vamos a obtener una determinación de riesgo correcta. Yo no quiero avanzarme en mi otra presentación que tiene que ver con auditoría, pero eso fue un tema de discusión importante con la mayoría de los corredores que nosotros auditábamos y ellos no lo entendían. Pero yo espero ser muy claro aquí en la capacitación, ¿no? Esa matriz de riesgo tiene que estar, cuando usted la ve en su detalle, no en el resultado de que te diga alto, medio y bajo, no. En su diseño de factores, tiene que estar relacionado con el giro del negocio. ¿Okay? Lo otro importante es que es una matriz de riesgo. Para serle sincero, yo le tengo una mala noticia. Realmente el término matriz es un término mal utilizado en virtud a lo que le hacemos referencia. Eso que vemos como una matriz en realidad no es una matriz. Una matriz en gestión de riesgo es también conocida como la matriz de probabilidad e impacto. Una herramienta útil para toda empresa que permite identificar riesgo a lo que está expuesta. Yo no voy a entrar en ese detalle porque quizás se nos complica un poco en el tiempo. Comprenderlo es un poquito más complicado, pero no tiene nada que ver con determinar el nivel de riesgo de los clientes. Si es un insumo, debería de ser un insumo para alimentar estas matrices, pero de verdad que quiero aquí separar ese tema. La característica de ese tipo de matrices, que aquí le traigo una foto, por ejemplo, es que una matriz de riesgo considera un proceso. Para que me entiendan la diferencia, es algo que yo tuve que explicar de manera muy detallada, ¿no?, en estos temas de las evaluaciones de los programas de control. En una matriz usted parte de un proceso. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy fácil de entender y me disculpan a quien se lo he puesto si soy repetitivo, pero es el más simple. En una matriz de riesgo yo evalúo un proceso. Un proceso es manejar, ¿sí?,
manejar es un proceso. La mayoría piensa que manejar es un riesgo, realmente no lo es. Cuando usted emite una póliza, usted está transfiriendo un riesgo y el riesgo no es de manejar. Lo que cubre la aseguradora no es que usted maneje. Lo que cubre la aseguradora es que usted choque. ¿Ok? El siniestro, que de hecho es el término técnico que se utiliza cuando el riesgo de un proceso se materializa. Tenemos un proceso que guiar, manejar. Tenemos riesgos asociados a esa actividad, que es tener un choque. Pero mira que los riesgos pueden ser varios. Yo puedo chocar y afectar mi vehículo, puedo chocar y matar a una persona, puedo chocar y perder yo la vida, puedo chocar y o provocar daño a tercero. Entonces la póliza, por eso, cubre esos riesgos, ¿sí? Entonces, el evento ya tiene que ver con el momento en que ya el riesgo no existe. El riesgo deja de existir en el momento en que el evento se da. Desde que usted choca ya no hay riesgo, ya se acabó el riesgo, ya usted chocó. Ya ahora tendremos que medirlo de nuevo. Por eso, de hecho, cuando usted tiene muchas colisiones, le evalúan su prima, porque usted ha aumentado su riesgo. ¿Por qué? Porque si anda muy rápido y tiene vehículos muy costosos, entonces el impacto es alto. Y como anda muy rápido, entonces la probabilidad es alta. Y está demostrado que haya tenido 3 choques en un año. Entonces, el riesgo es alto. Y el impacto es alto porque usted siempre maneja Ferrari, etc. Y en base a eso está el costo. Entonces, eso es lo que hace una matriz. Lo que nosotros vemos no considera probabilidad de impacto. Se trata más de un scoring de riesgo, pero para los fines de comprensión y en virtud de que ya eso se ha utilizado de esa manera siempre, pues le vamos a llamar la matriz de riesgo del cliente. ¿Ok? En otros sectores hablamos de segmentación de riesgo del cliente, ¿ok? Que es lo correcto, es lo más correcto. Pero bueno, para los fines de comprensión vamos a hablar de la matriz de riesgo institucional, para que lo comprendamos, que son los riesgos de los procesos de la empresa, de la organización, y otro determinar el riesgo del cliente. Y lo que vamos a hablar aquí es de esa segunda que yo les muestro en pantalla, no de la primera. Entonces, cuando yo hago esa matriz de riesgo, yo en realidad lo que estoy haciendo es determinando el riesgo inherente del cliente, el riesgo con lo que el cliente viene a la institución. ¿Por qué es inherente? Señores, disculpen, vamos a evitar estos. Hablando de riesgo, se me materializó uno, miren, comienzan a enviar correo. Eso es un riesgo que se materializó porque yo no tomé los controles del lugar. Yo debí de apagar mi Outlook antes de iniciar la presentación. ¿Se da cuenta? Yo lo hice de maldad para que ustedes vieran cómo. Entonces, el riesgo inherente. El riesgo inherente es el riesgo con el que viene el cliente en realidad. ¿Qué yo conozco de ti? Que me llena un formulario. Eso no significa nada. Yo no tengo idea de quién tú eres. Si tú vas a pagar, si no vas a pagar, si va a chocar el carro de una vez, no lo sé. Entonces, esta matriz lo que determina es el riesgo de entrada. Es como cuando usted invita a alguien a su casa, te mira por el ojito y dice, se ve raro. Me parece sospechoso esta persona. Eso es esa matriz, esa. ¿Ok? Es un riesgo inherente, es el riesgo con el que viene el cliente. Ya hay riesgos posteriores del cliente que cuando te aplica controles, cuando lo monitorea, cuando todas esas cosas, ¿no? Que tienen que ver ya más con un riesgo residual propiamente del cliente. Así que no voy a entrar más en detalle ahí, pero quiero que entiendan eso.
la matriz determina el riesgo de entrada. Porque, dígame usted, se supone que ese documento se debe de emitir desde el momento, lo primero que se llena en este caso, debe ser la matriz, debería de ser. ¿Por qué? Porque se supone que ese riesgo, que es un riesgo perceptivo casi, en esa matriz de riesgo, un riesgo inherente, es lo que me va a indicar a mí cómo voy a tratar al cliente. Entonces, para que me entiendan mejor, un enfoque basado, una debida diligencia sin enfoque basado en riesgo provocaría que usted trate de la misma manera en que trata a la abuelita con la bazuca, que trate al Dalai Lama. ¿Ok? Si usted recibe a estas dos personas allá, en Adocosa, imagínese que usted esté emitiendo una póliza de vida, una póliza de vida, ¿ok? Claramente no da la misma percepción. Puede que la abuelita de la bazuca, de hecho, dure más. ¿Eh? Puede que el Dalai Lama, con toda su paz y todo el tema, allá en el Himalaya, no sé, ocurre un accidente y dure más. Pero desde el punto de vista del riesgo inherente, puede que la abuelita de la bazuca, de hecho, al final de la jornada, inclusive tenga más salud que el Dalai Lama. ¿Okay? Y me van a excusar que ponga de ejemplo un líder espiritual, no lo hago con mala intención, pero quiero que quede de manera muy gráfica lo que trato de exponer. Claramente, de entrada, el riesgo inherente, recuerden, no es el mismo, no pinta igual. Para mí, la abuelita de la bazuca está a punto de morir. Desde que presione ese botón, esa bazuca, no creo que quede viva. ¿Ok? Ese es el riesgo, ese es un enfoque, es una debida diligencia sin enfoque basado en riesgo. Ahora bien, un enfoque basado en riesgo tiene otra connotación. Y yo siempre traigo esta foto, la tengo desde que recuerdo tengo, desde que comencé a dar clases en los temas de gestión de riesgo, porque es perfecta. Salió en los periódicos, de hecho. Pero nunca la he quitado en mi presentación. Esta señora a mí me parece una gestora de riesgo, a carta cabal. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Ella está esperando a través de un proceso de monitoreo continuo, está monitoreando una actividad y esa actividad es la hora de llegada del esposo. ¿Se dan cuenta? Está de noche. Aquí la luna está de noche. Y está aquí su monitoreo permanente. Y ella tiene un enfoque basado en riesgo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la gravedad del asunto, ella tiene una herramienta diferenciada para atender a ese problema. ¿Se da cuenta? A mí me parece eso es una muy buena práctica. Ustedes no han escuchado eso de que llegue yo a las 12 o llegue yo a las 4, como quiera me van a pelear igualito. Entonces, yo lo he escuchado eso. O sea, en los cuentos, ¿sí? Una vez se va un domino, una cosa. Y eso se dice, ¿no? Pues entonces, eso es porque no hay un enfoque basado en riesgo. Si usted tuviera un enfoque basado en riesgo, bueno, yo a esta hora ya nada más me llama la atención, déjame irme ahora. Si llega a las 4, entonces ahí sí. Entonces, esta señora tiene un enfoque basado en riesgo y tiene herramientas diferenciadas atendiendo a la gravedad del asunto. Y eso es lo que le dicen con la debida diligencia, señores. Debida diligencia simplificada, una debida diligencia estándar y una debida diligencia ampliada. La pistola. Usted no puede andar con la pistola todo el tiempo. Y eso es también a mis oficiales de cumplimiento, también a veces hay que tranquilizarlo un poco, porque siempre quiere andar, como decimos, con la pistola sobada, ampliada, vamos a ver, depúralo. Calma, calma. Vamos a entender qué es lo que él está solicitando, no una póliza de ley de un motor. Bien, calma. Entonces, la debida diligencia, aunque pareciera muy técnico, que lo que viene es a
complicar el proceso, lo que viene es a simplificar. ¿Por qué? Porque antes, cada vez que salía una regulación, usted, el que iba a cambiarle $100 por ventanilla, le tenía que hacer lo mismo que al que usted le sacaba un certificado de 50 millones de pesos. Eso no está bien. El enfoque basado en riesgo lo que busca es aligerar la carga. Y, como decía mi abuelita en paz descanse, así un el mar con la pedra. Yo creo que los viejitos de antes lo tenían muy claro el enfoque basado en riesgo.